Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy conoceremos a Cristina, una madre que nos contará cómo fue el día que encontró el cuerpo sin vida de su hijo. Casualmente, el mismo día, él cumplía años. Vamos a conocer la historia de esta gran mujer. Así todo. ¡Gaby! O eso. Me casase. No, pero eso está lindísimo. Y con el dinero. Hoy conoceremos la historia de esta niña nacida hace 73 años atrás. Bueno, Cristina, estamos aquí para saber un poquito más de tu historia de vida, ya que eres una mujer que has vivido muchísimo durante muchos años, cosas lindas, cosas no tan lindas, pero siempre has sabido levantarte. Y eso, tú sabes, no es algo que todo el mundo puede hacer. Eso es algo que está en tu corazón y que va a través de la fe, a través de tu fuerza interna. Entonces, para comenzar, ¿dónde nació Cristina? Nací en el Bronx, Oh. Nueva York, de padres cubanos de Oriente, pero nací en Nueva York. Ok. ¿Cómo fue tu infancia en el Bronx? Bueno, fue bastante difícil porque no era un lugar Para bien niños. seguro, y entonces vivíamos en un quinto piso, no había el elevador y había que bajar la escalera. Yo no sé montar bicicleta porque nunca tuve una bicicleta. Sí, y no aprendiste nunca, ¿no? Y nunca aprendí, pero fue bueno. Después entonces nos mudamos para Union City, New Jersey, y ahí fui a high school y mantuve la mayoría de mis amistades que tengo hoy por hoy son Sí, de tienes allá, muchas amigas, buenas amigas. son buenas amigas. Estoy bendecida. Eso sí es verdad. ¿Qué recuerdos tienes de Cuba? Aunque yo sé que tú naciste aquí, pero algunas veces te llevaban de niña. Yo de niña, hasta los 5 años, yo iba todos los veranos a Cuba. Estaba un mes en Palma Soriano y un mes en el Central Preston. Central Preston, antigua refinería de azúcar, ubicado en Holguín, fue fundado en 1905 por Andrew Preston, empresario norteamericano que en el 1958 se vio forzado tras la llegada de Fidel a retirarse de su compañía. Un recuerdo que sí tengo, que siempre lo hago. Mi prima y yo teníamos un patico, titico. Y entonces atrás en el patio había como una cosa en la tierra de cemento y había llovido y estaba lleno. Y ahí metían al titico. Mi abuela nos había vestido porque íbamos a salir. Tengan cuidado no ensuciarte. Bueno, mi prima, ahí va el patico y mi prima dice, qué sucio está Titico, vamos a bañarlo. Vamos. Y lo arrodillamos y empezamos a bañar el pato. Mi prima estaba mirando así
a la casa y yo tenía la espalda. Y yo de pronto veo a mi prima pararse y salir corriendo. Y ahí iba mi abuela con un palo. Allá las casas eran altas. Y entonces mi prima, sí, no, en Preston. En Preston. Esto fue Preston. Mi prima y yo nos metimos debajo de la casa y mi abuela en las rodillas. Qué cómica. Y después en Palma mi abuela tenía una florería. Y yo, mi niñera, jugando con las cintas, haciendo. ¿Y de qué año estamos hablando? Más o menos. Del 57, 58. Bueno. ¿En qué trabajaste a lo largo de tu vida aquí en Estados Unidos? Bueno, en los Estados Unidos. Okay, mi primer trabajo fue en las Naciones Unidas. Yo trabajé en un departamento que cuando habían proyectos en otros países, nosotros buscábamos el team de personas para hacer el proyecto. Yo trabajé en las Naciones Unidas 2 años y medio, después trabajé en seguridad, que me encantaba. ¿Era lo que más te gustaba? Sí, sí, porque estaba en el brete, me enteraba de todo lo que pasaba. Y entonces trabajé ahí hasta que me mudé para Miami. Después, en el 63. Sí, porque mi hijo nació en el 63 y en septiembre, vino de mes en diciembre, sí, del 63 nos mudamos para acá. ¿Y te mudas tú? Con mi esposo en ese tiempo. Y entonces la familia de él. Yeah. Mi familia se quedó. Ellos tuvieron un problema familiar y entonces mis suegros se divorciaron y nosotros con 19 y 20 años nos encontramos al frente de una familia. Porque mi suegra acababa de dar a luz, tenía 3 hijos, así que fue difícil comenzar aquí. Pero empecé después a trabajar para un abogado penalista, hacíamos casos federales grandes y ahí trabajé con él 44 años. Dios mío. Después entonces tuve cáncer de mama y era mucho estrés y decidí retirarme. Ok, está bien, habías trabajado toda la vida. Ya, suficiente. Exacto. Entonces, cuando vienes de Bronx para acá, ¿ya tú venías con Dani, con Jackie, tus 2 hijos? No. Yo del Bronx fuimos a Union City. Ok, en Union City fue que viví hasta que me mudé para acá. Cuando me mudé para acá todavía no había tenido a Dani. Nos mudamos para acá, no me gustaba Miami. Me imagino. Ay, me parecía, después de estar en Nueva York y entonces nos fuimos de regreso. Y cuando regresé yo dije, ay, pero qué feo esto es lo que extrañaba. Y ya uno se hace las ideas, pero todas las amistades se van moviendo de la ciudad. La ciudad. Y entonces regresamos y después ya nos quedamos. Y entonces Dani nació allá, Dani nació en Hoboken, New Jersey. Ok, que entonces Dani es el primer hijo tuyo. Sí. Y entonces, de mi primer matrimonio. ¿A qué edad te conviertes en madre?
A los 2 años, después yo 21 años. A los 21 años. Sí. Y el primerito entonces, Dani. Dani. Que es del que vamos a estar hablando hoy. También tienes a Jackie, Sí. pero bueno, hoy ya estaremos hablando de Dani. Y cuando Jackie, te quiero decir algo muy importante para que uno vea que Dios es el que tiene los planes. Así es. Era mi primer matrimonio, tú sabes que tuve a Dani. Uno siempre se hace la idea que va a ser para siempre. Yo me veía de viejita y en un silloncito, Ok. Entonces la realidad de la vida a mí eso me destruyó. Pero bueno, después éramos Dani y yo muchos años. Nosotros, yo lo llevaba a pescar, yo una vez, cuando lo llevé a pescar, primera vez que yo le estaba enseñando, yo que nunca había pescado, a tirar la Tú que vara. no sabías montar bicicleta, ¿no? Tú enseñándole la misma, a pescar. Cuando hice así, y Dani, mira que le encantaba decir esa historia, lo enganché en el pantalón. Dios cuando mío. es así, mira el pescado que cogiste. Pero él estaba en Boy Scouts y yo iba también. Bueno, otra vez lo que estaba diciendo. Después, cuando me volví a casar, ya Dani tenía casi 16 años, 15 años. Y mi esposo no tenía familia aquí, todos estaban en Cuba, sus hijos. Y él me decía, ay, nos hace falta la niña. Está loco. Estás loco, ¿no? Ya los 16 Con un hijo años. 16 voy a empezar Chacho. otra vez. Pero Dios tenía otro plan. Okay. Y sí salí en estado. Y él es maravilloso porque si no hubiera tenido mi hija, no hubiera tenido. Cuéntanos cómo era Dani de niño, de adolescente. Bueno, de niño, fue un niño bueno. Yo lo tuve en pelota, en los Boy Scouts, él era muy activo. El divorcio con su papá lo afectó. El papá tiene 3 PhDs. Explícale a las personas Okay, qué es 3 doctorados. 3 doctorados. Él es el doctor PhD fulano. Exacto. Sí. 3 doctorados tiene. Okay. Se pasaba la vida estudiando, que yo lo admiro. Y yo siempre traté de ser la persona que nunca le hable mal de su papá. Sí. Aunque yo siempre, no, papá te quiere, él te ve. Pero entonces papá iba a los juegos de pelota y se sentaba a leer. Sí. Siempre se sintió una atención la atención. Entonces, como el papá está en educación y leyendo, él como que rechazó los estudios. Me costó un trabajo para que acabara high school. Pero bueno, después tuvo buenos trabajos. Tú sabes, trabajaba para Sunbelt muchos años. Siempre trabajó. Sí, sí. O sea, ustedes como la relación madre-hijo era buena. Sí. Sí. Él tuvo 2 accidentes, pero uno de ellos fue una moto y se lo llevaron al Jackson Trauma Center. Y gracias a Dios, él había tenido como 2 golpes, además de jugar fútbol a la cabeza. Dani parecía de la espalda, por ese mismo trauma del cuerpo. A la corta, a la larga te dice, abusaste de mí,
Y le diste más caña de lo que yo. Así mismo. Y entonces tenía problemas de la columna. Dani lo operaron 3 veces de la columna. En una de esas veces, él tenía como un quistecito aquí atrás. Y yo siempre decía, ay, Dani, vete a ver eso. Decía, nada, si eso lo tengo. Bueno, cuando lo operaron de la columna, el médico lo vio y se lo picó. Después que le hicieron análisis, vieron el tipo de... Era un tumor, pero uno que como crea ramificaciones. Sí. Y entonces estaba, se enganchan a nervios. Y al cortarle todo eso, lo que dicen nerve endings, las puntas de los nervios, se las dañaron. Entonces Dani, y arriba de eso el médico no tenía malpractice ni nada. No pudo No demandar, no pudo pudo hacer reclamar nada y nada. tuvo ese dolor años. Muchos años. Y después lo operaron una segunda y una tercera vez. Pero eso le afectaba, él tenía neuropatía. Ok, las piernas se le dormían, siempre se caía porque las piernas, y él era un muchacho de más de 6 pies. Sí, era grande. Y él era ¿Cómo fue el día que tú te enteras de que Dani ya no estaba entre nosotros? bueno. Y para que tú veas cómo son, obviamente yo soy muy creyente. Dani y mi papá eran muy cercanos. Él vio con mi papá lo que no tenía con el papá de él. Okay. Él tenía esa relación. Ellos eran uno. Mi papá nació el 9 de septiembre. Dani era el 10 de septiembre. Y cuando yo estaba con mis dolores, papi, tú verás que van a ser el mismo día que yo, mi cumpleaños. Yo, no, el día de él. Y ellos siempre fueron bien cercanos. Yo le doy una misa a mis seres queridos el día que nacen y el día que fallecen. Es lo único que uno puede hacer, orar por sus almas. Y entonces él estaba supuesto ir conmigo a la misa de mi papá, que era el día 9. Ok. A todas estas estabas preparando la fiesta también del Yo cumple. tenía, mis nietos venían con las mesas en el patio, tenía las mesas, estábamos poniendo decoraciones para el día siguiente. Este fue sábado, el cumpleaños de él era el domingo. Entonces, estaba en las decoraciones, él le encantaba, la comida favorita de él era stuffed shells, unos conchitas rellenos Las almejas italianos. rellenas. Ajá. Esa era la comida italiana, la favorita de él. Y entonces yo me pasé el sábado cocinando la salsa, la cociné todo el día, una salsa que estaba. Y entonces preparé el queso, como digo, estaba en preparación. Después vas a ver un fireplace que tenía un hombre acabándomelo de hacérmelo, porque me habían regalado el fireplace, pero le mandé a hacer el estante donde va.
Y yo, pero me lo tienen que acabar porque mañana voy a tener mis nietos de cumpleaños de mi hijo. Tú de jefa de obra. Y organizando todo porque el día entonces, ese día, mi nieto menor, Vincenzo, de 10 y bueno, ya tiene, acaba de cumplir 17. Él jugaba pelota, pitcher, y era su primer juego de high school que iba a pichar. Ese sábado, porque miramos el teléfono, fue la última llamada de Danny, fue a Benny. Benny no lo pudo coger porque estaba calentando. Y no sabemos por qué tenía su ropa que se iba a poner arriba de la cama dobladita con los tenis. Él era así, él sacaba su ropa, lo ponía en la cama, ponía su tenis, lo que iba a ponerse, después se iba a bañar. Bueno, pasó ese día, pero como digo yo con las preparaciones, ok, como a las 4 yo le mando un texto, te recojo para la misa de papi o nos encontramos ahí. Y no me contesta. Ese fue el sábado. Ese fue el sábado. Y el día siguiente, domingo 10 de septiembre, Era cumpleaños. Sí, pero ya era sábado por la tarde. Sí. Bueno, no me contestan. Tú sabes, yo pienso que estaba celebrando, estaba fiestando. Maybe si se empata con alguien. Uno siempre nunca piensa. Nunca pensaste que esto pudiera pasar. Entonces, al contrario, me dejó embarcada, no va a ir a la misa, pero tenía tanto que yo sé si hubiera analizado bien, yo sé que él jamás y nunca se hubiera perdido la misa de su abuelo. Para que vea cómo es la cosa. Dejé mi teléfono aquí. Fui para entonces lo iba a llamar, se me quedó y me di cuenta de que habías dejado el teléfono. El teléfono. Bueno, fui a misa, él no se apareció. Después llegué a la casa porque tenía el hombre aquí en la construcción de la cosa, sí. Porque es en camino es que todo pasa como tiene que pasar. De la iglesia aquí, la casa de mis padres, a donde vive Jackie y vivía Dani, está a mitad de camino. Hubiera parado, porque me quedé con eso. Pero como tenía la construcción, tenía la salsa, vine corriendo. Le empiezo a mandar fotos. Nada. Como esperé a las 12 para felicitarlo. Le empiezo a mandar emoji, it's your birthday, happy birthday, felicitándolo. Ya el otro día, 10 de septiembre en la mañana. Tú sabes, a las 12 de la noche, tú sabes, yo a todos a las 12 enseguida, a no ser que me quede dormida. Y si me estoy quedando dormida, digo, por si acaso. Pero me quedé dormida, me desperté como a las 6 de la mañana. Y lo primero que hago es miro mi teléfono y vi que no había abierto ninguno de mis textos. Esto no está bien. Y yo primero llegué y toqué. Nada. Entonces entré. Y yo, hello, y no oía nada. Entonces entré al cuarto y lo vi. Pensé que estaba dormido porque estaba en la punta
en la cama así, ¿ok? Pero se fue para atrás. Y yo voy, Dani, estaba duro y frío. Y entonces él tenía la foto así y él como que adelante de la foto. O sea, él fallece frente por frente a la foto de tu padre, que el cumpleaños había sido un día anterior. Pero yo me lo encontré el día de su cumpleaños. O sea, yo, ¿cómo puedo decir esto? Él tenía mucho dolor y yo le pedía mucho a la Virgen María como madre el sufrimiento que ella vio su hijo no existe. Ver cómo lo escupían, todo lo que le hicieron, lo clavaron una cruz, le dieron con la corona, todo. Vaya, si yo sufría y yo me ponía en el lado y yo le oraba a ella que me lo sanara. Por favor, Virgencita, intercede con tu hijo, por favor, con Dios, para que, pero no es el plan de uno. El plan de Dios. Yo tuve cáncer y siempre un temor mío fue el día que yo no esté, ¿qué va a ser de él? ¿Qué iba a ser de él? Tú sabes, los dolores, la neuropatía, la del final de él iba a ser estar en una silla de ruedas. Ese hubiese sido el final de él, ¿no? Sí. Él me decía muchas veces, mami, tengo 49 años y hay viejos de 80 que lucen mejor que yo, que se sienten mejor que yo. Así que, tú sabes, yo le pedía mucho, pero tenía otro plan de cómo iba a hacer las cosas, pero uno tiene que, Dios es el que tiene todo el plan completo. Sí. Uno ve lo que te pasó ayer, lo que está pasando ahora, pero no ves mañana y por qué pasan las cosas. Uno lo que tiene que tener, y eso es lo que me ha ayudado a rebasar estos momentos, es mi fe, que yo sé que Dios lo tiene. Él está con Dios y ya no tiene dolores, está descansando. Y eso es lo que me da fuerza para seguir y saber, yo todo se los dejo en las manos de Dios. Que cargue ese peso y te lo quite de tu espalda. Él me da, cuando habla decime, pero él me da mucha paz, tú sabes, y me premió, que aunque yo no quería, él sabía más que yo, y me dio mi hija, que me llena ese vacío.